Amén. Bueno, el versículo que identifica este lema es Colosenses 1:16. Pueden ir buscándolo ahí en sus Biblias cuando lo tengan. Colosenses 1:16. Amén. Gloria a Dios. Dice, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y esto es importante poder creerlo en nuestro corazón, poder tenerlo presente día tras día, que todo fue creado por Él y para Él. Dios nos está haciendo un llamado claro. Mantengamos nuestros ojos en Cristo Jesús, porque todo fue creado por Él y para Él. Desde Él existe desde antes de la fundación del mundo. Él estuvo en el principio. Dice que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. El cosmos, las estrellas, las galaxias, el mundo, la tierra, todo lo que nosotros vemos, todo fue creado por Él y para Él. Y es importante que nosotros mantengamos nuestra mirada fija en Él, porque eso nos llevará a mantenernos fijos en el propósito de Dios, en el plan que Él tiene para su creación. Y es importante tener esto presente porque eso nos llevará día a día a vivir en quién es Él, en cómo es Él, a que todo lo que Él es nos asombre, que nos maraville entender las cosas de Él. No nos podemos acostumbrar a Dios, no nos podemos acostumbrar a Él, porque acostumbrarnos a Él es idolatría. Acostumbrarnos a Dios es algo que nos llevará a la destrucción de nosotros mismos. Debemos tener ese espíritu como niños que nos hace causar asombro de las maravillas que Él hace, de las cosas que Él hace día tras día, no solo de su creación, sino de lo que hace en nosotros día tras día, de sus bendiciones, de su gracia derramada día tras día sobre nuestras vidas, de que eso nos haga fascinar por la palabra, por la presencia, porque cuando nosotros nos fascinamos por Él, Él nos da más de Él. Él nos da más de ese plan que tiene para nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Su iglesia, su pueblo, los que creemos en Él, los que creemos no en lo temporal, no en lo momentáneo, sino en lo eterno. El día que Dios no nos asombre o no nos fascine, fue que nos distrajimos y estamos mirando para otro lado. Hemos sacado nuestra vista de Él. Cuando estas cosas no nos asombren, nuestra vista se ha ido para otro lado. Y eso tiene que preocuparnos, porque Él tiene que asombrarnos, porque Él es el Dios, el supremo sobre toda la creación, el Dios eterno, el Dios de este mundo. La religión es aburrida. La religión nos lleva a vivir en liturgias y nos puede llegar a encontrarnos en cumplir leyes inferiores. La religión es aburrida porque nos lleva simplemente a cumplir leyes. Pero Dios es asombroso. Dios es asombroso y Él nos llevará a vivir una vida en el propósito que Él tiene para nosotros. Debemos tener nosotros como cristianos un fundamento en Cristo Jesús. Él debe ser el fundamento, un fundamento cristocéntrico, un fundamento en Él, para ser llenos de la plenitud de Cristo. Y para ser llenos de esa plenitud, nosotros tenemos que conocer a Cristo en su plenitud, en quién es Él, en el Rey Supremo, también en la humanidad de Cristo.
tenemos que conocerlo en su plenitud. El que era, es y ha de venir. Porque es importante, en Él vamos a sostener todas las cosas. Él es el fundamento, Él es la piedra angular. La piedra que desecharon los constructores vino a ser la piedra angular, el centro de todas las cosas. Y nosotros como iglesia debemos de tener claro eso. Vamos a leer otro versículo que es ahí mismo en Colosenses 2:7. Colosenses 2:7. Empieza diciendo: arraíguense profundamente en Él. Arraíguense profundamente en Él. Si las raíces son profundas, el árbol será firme. Si las raíces son profundas, el árbol será firme. Luego continúa el versículo: y edifiquen toda la vida sobre Él. Si los simientes son sólidos, la casa será estable. Luego continúa diciendo: entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Si el fundamento es Cristo, permaneceremos firmes e inconmovibles hasta el final. Pero Cristo tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Cristo tiene que ser el fundamento sobre el cual la iglesia se esté edificando. Si Cristo no está, no tenemos nada. Pero si Cristo está, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Amén. Si la narrativa de los últimos tiempos incluye un llamado a construir, a edificar. Podemos ver cómo Dios proveyó con su sangre por medio de su Hijo Jesús el camino para salir del exilio espiritual. Una vez que Israel fue liberado del exilio, tuvo que construir y edificar. Iglesia, ha llegado el tiempo de construir y edificar para Cristo. Más en estos tiempos que nosotros vivimos. Nosotros disfrutamos de lo que otros han edificado espiritualmente en este lugar. Nosotros estamos disfrutando de ello. Pero no basta solo con eso. Hay un paso siguiente. Hay un paso siguiente después a ello, pero el paso que sigue es que Dios nos convertirá en edificadores de cultura del cielo, en esta tierra, en esta ciudad, en tu familia, en tu casa. Edificadores, padres, madres, que discipulen a sus hijos, a sus hijas, a sus familiares, a sus vecinos, con una cultura del cielo. Dios está diciendo: rueguen por obreros. La mies es mucha, pero son pocos los obreros. Dios nos dice: rueguen por obreros, oren por obreros. Hay muchas ovejas, pero pocos pastores. Y cuando hablo de pastores, no hablo del ministerio pastoral. No habrá muchos micrófonos para todos, pero sí hay muchas mesas en las cuales podemos establecer conversaciones duraderas, donde llevemos la cultura del cielo, donde nuestras conversaciones estén llenas de Jesucristo, el centro de todas las cosas. Hay muchos lugares donde nosotros podemos llevar el mensaje, donde podemos establecer esas conversaciones. Pero entonces, ¿qué hay en nuestro corazón? De lo que abunda en nuestro corazón, hablamos. Que esa sea nuestra conversación día tras día. En esta narrativa, te invito a que no veas en lo natural, que sean abiertos nuestros ojos para ver en lo espiritual. Hay algo que Dios está queriendo hacer acá muy profundo. Tenemos que estar atentos en todo momento, velando en cada instante, porque hay algo que Dios quiere hacer, pero el pueblo tiene que estar dispuesto, tiene que estar preparado. Si conectamos con eso, seremos ungidos como edificadores, como constructores de los últimos tiempos. Dios está perfeccionando su obra hasta que llegue el día de Jesucristo. Y
para eso va a usar obreros llenos del Espíritu Santo. Porque es importante estar llenos del Espíritu de Dios para construir. Porque va a ser a través de Él que ese fundamento y todo lo que empiece a crecer de ahí para arriba se mantenga firme, inconmovible, hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Obreros cuya prioridad sea que la presencia de Dios sea el centro de todo. Vidas, familias, ministerios. Edificadores que discipulen al pueblo, que estén preparados para discipular. Eso es importante. Yo creo que lo hemos estado viendo nosotros a través de estos últimos tiempos. El domingo pasado, la importancia de estar preparados, porque tenemos que discipular. Tenemos que ser discipulados y discipular también. Edificadores que levantarán estructuras físicas que protegerán al pueblo en las ciudades, en medio de las dinámicas venideras. Necesitamos comprometernos con la tierra que Dios nos asignó. Nosotros tenemos que ser conscientes que más allá de estas 4 paredes y de estas puertas, hay un pueblo que necesita de la iglesia, que necesita recibir de Cristo Jesús, de la esperanza que nosotros hemos recibido. Y para eso nosotros estamos edificando este lugar, no solo con una estructura, sino con la presencia de Dios en este lugar. Cuando las personas lleguen a este lugar, no se van a fascinar simplemente por lo que ven acá estructuralmente, sino porque va a ser la presencia de Dios cuando entren a este lugar que los confronte con su realidad. Hay algo en el libro de Isaías, y pueden buscarlo si quieren, Isaías 6:8. Isaías 6:8. Dice Isaías: oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces yo dije, aquí me tienes, envíame a mí. Una pregunta que marca este tiempo es, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién está dispuesto y disponible para este tiempo? La respuesta que dio Isaías ante esta pregunta fue, heme aquí. Y esta palabra, la palabra original es hinemi. Hinemi, que significa entrega radical, dispuestos, que incluye una disponibilidad completa, disponibles. El Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Yo estoy seguro y en mi corazón digo que, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Yo no quiero ir por mi voluntad o porque yo me sienta capaz. Yo quiero ir porque le digo, Señor, heme aquí, y que Él me envíe. Disposición es actitud, voluntad, intención y deseo. Disponibilidad es aptitud, madurez, fruto y preparación. Y estas son 2 cosas importantes en la edificación que nosotros debemos de tener: disposición y disponibilidad. No solo basta con estar en disposición, hay que tener disponibilidad. Para poder ser enviados no alcanza solo con la intención y voluntad. Se necesita pasar por los procesos de preparación y discipulado que producen una transformación en el entendimiento. Es ese proceso lo que nos lleva a entender, a orar con entendimiento de lo que está sucediendo, de lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Es importante conectarnos con Dios, con su plan, con lo que Él quiere hacer, con estos puntos importantes para poder ser edificadores y constructores de su obra. Una obra que, si bien es importante en lo físico, porque en estas 4 paredes es donde nosotros nos reunimos y donde el pueblo de
este mundo, sino también en lo espiritual es importante edificar nuestras vidas y discipular para que más sean edificados, para que más conozcan de ese plan de Dios. Es importante, y para eso Dios nos da esta palabra de edificadores en Cristo Jesús, porque debemos entender cuál es su propósito, qué es lo que quiere hacer, pero hacerlo con entendimiento. De nada vale saberlo, de nada vale tener conocimiento. El conocimiento nos lleva simplemente al orgullo y a la vanidad. Tiene que haber un conocimiento con sabiduría del cielo, y ese conocimiento solo se adquiere a través de intimidad con Dios. Cuando tenemos intimidad con Él, llegamos a tener un conocimiento claro, con entendimiento, con sabiduría del cielo, de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que va a suceder. Y este es el llamado para los jóvenes, pero para la iglesia, para todos, que entendamos cuáles son los tiempos, que nos ubiquemos en las dinámicas de este tiempo, en las profecías. ¿Cómo nos estamos ubicando nosotros en medio de las profecías como iglesia, de los tiempos que están pasando ahora? Si sabemos y entendemos por la palabra, por la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que los últimos tiempos los estamos viviendo ahora, que si bien no sabemos una fecha clara, sabemos que el Señor está hablando. Sabemos que lo más importante no son las guerras, no son los problemas que están habiendo ahora, los terremotos, ni nada de eso, sino lo importante es que Dios está hablando, pero lo estaremos escuchando su voz, lo que Él está queriendo decirnos, cómo Él está queriendo preparar a su iglesia para el suceso más importante, que será la venida de nuestro Señor Jesucristo. La novia que se prepara y vive en santidad para el día en que se encuentre con su esposo. Esa es nuestra iglesia, y nosotros tenemos que estar preparados, edificando, construyendo para el Señor. Él está perfeccionando su obra, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando Él dice: ¿a quién enviaré? Heme aquí, diremos nosotros. Pero todo eso tenemos que decirlo con entendimiento, y necesitamos más del Señor. Necesitamos más de ese que es el centro de todas las cosas, el fundamento, la roca sólida sobre la cual está fundado todo, y debemos entenderlo. Yo le doy gracias a Dios porque a través de este tiempo Dios me ha permitido conectar con su palabra hacia lo que es este mensaje, y de decirle: Señor, yo quiero ir no porque me sienta capacitado. Hay muchas cosas que tengo que aprender aún, hay muchas cosas que me falta entender, y que a veces al verlas digo: aún no lo entiendo, pero tengo que seguir preparándome. Pero Dios me ha bendecido de gran manera, y hoy lo tomo como una identidad de mi vida, que es esta, su casa, el lugar donde Él un día me abrió las puertas. Y no solo por primera vez me abrió las puertas, sino también me dio una segunda oportunidad y me volvió a abrir sus puertas. Porque un día me alejé de Él, y me alejé por mucho tiempo. Pero Dios volvió y me llamó. Dios volvió y me puso en mi corazón que era una necesidad para mi vida el conocerle, el tener pertenencia en Él, el conocer el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y hoy me ha permitido estar acá con una gran familia que me ha dado, que es la iglesia, que es lo que día a día soy agradecido. Tengo mi familia de sangre acá en este país también, tengo mi madre y mis hermanas, que las amo, pero también amo la familia que Dios me ha dado, porque es esta, la iglesia, en donde yo tengo pertenencia, en donde Dios me ha dado un lugar y me ha hecho parte, como parte del cuerpo, y lo tomo como algo, como responsabilidad de decir: Dios, úsame.
Úsame como ese instrumento para ser de bendición, porque es mucho lo que Dios me ha dado, pero aún es poco lo que puedo dar. Es poco lo que puedo dar y seguiré aquí adelante. Y no basta simplemente con poco. No basta simplemente con venir a recibir de Él. También es importante dar de lo que hemos recibido. Y, y en esto yo creo que Dios me lleva día tras día a ser agradecido y querer mostrar a ustedes de esto. Yo quiero que en el día de hoy lo más importante que ustedes se puedan llevar no sea que yo haya estado acá, no sea que se acuerden de mí en este momento, sino que se acuerden de lo que Dios ha hablado a sus corazones, de lo que Él está dispuesto a hacer con todos nosotros, pero que nosotros también tengamos la disposición para ir, para prepararnos, para entender que son los tiempos en los que Dios más está diciéndole a la iglesia: prepárense, porque el enemigo en estos tiempos, no es fácil ser joven en esta época, no es fácil vivir en estos tiempos cuando el enemigo busca atacar más y más. En Apocalipsis dice que en los últimos tiempos Él atacará con más fuerzas. Pero entonces, ¿cómo estamos preparados para enfrentar esas dificultades? Tenemos que edificar en Él, tenemos que construir más nosotros para que más conozcan, para que nosotros también seamos fortalecidos en Él y al final poder permanecer. A mí se me escapó un versículo acá, pero dice Mateo 24:13: pero el que se mantenga firme hasta el final, ese será salvo. No valdrá nada si nosotros no permanecemos firmes hasta el final. Hasta el final. Pero solo los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. ¿Permaneceremos como iglesia? ¿Permaneceremos nosotros como hijos de Dios?